Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la tutoría de este día. Eh, Sería la tutoría número 4 correspondiente al sábado 14 de mayo. En esta tutoría más que todo entramos en la parte de la unidad número 3. Hay un laboratorio, solo que todavía no está habilitado. Cuando se habilite se los comunico a través del grupo. Lo que sí es importante es que ahí está el material a disposición, el cual lo deben de revisar. En esta tutoría, más que todo, vamos a ver lo que son 3 temas. Yo les voy a enseñar, digamos, más que todo la parte práctica de cómo se aplica cada uno de las fórmulas para resolver los ejercicios. Y les quedará como actividad formativa a ustedes leerse la parte de las demostraciones, que la lean detalladamente, y en el momento que les surja duda o algún paso que no lo logren comprender, entonces en ese momento me lo escriben, ya sea de manera personal o al grupo, y ahí con gusto se los voy a resolver, pero para ello deben de tener ya previamente haber leído lo que son las demostraciones para que la comprensión se haga un poco más rápida. Entonces la unidad número 3 trata sobre interpolación. El objetivo principal es aplicar los diferentes métodos de interpolación, entendiendo la importancia del uso de la interpolación en las diferentes aplicaciones matemáticas y en la enseñanza de la misma. Vamos a ver lo que es el método directo, el método de Lagrange y Neville, y sobre diferencias divididas y trazador cúbico. Para ello tienen lo que son las tutorías, el material de la unidad y un material complementario. También hay unos videos sobre interpolación de polinomio de Taylor y polinomio de Lagrange y interpolación iterada. Laboratorio 3, que todavía no tiene fecha de apertura ni entrega, pero que se va a evaluar en esta unidad. Entonces, como introducción, tenemos que, por ejemplo, tenemos una distribución de datos. En este caso sería un censo poblacional de 1950 a 2000, y se quiere revisar un año intermedio. Es decir, lo que se pretende en este caso es qué pasaría, cuánto se tiene de población para este año, eh, o, o incluso en cuánto se espera para el 2020. Entonces, para ello se utiliza la parte de interpolación, que nada más dado los resultados, se coloca un punto intermedio. Por ejemplo, aquí tendría que estar 1975. 2020 ya estaría más acá, pero igual se puede hacer como una proyección. Entonces, eso es lo que se pretende a través de la parte de interpolación. Ahora, ¿qué definimos como un intervalo interpolante? Eh, digamos, si tenemos una cantidad de puntos, esto sería un punto en un gráfico. Aquí tenemos n más 1 puntos. El número de puntos nada más define el grado del polinomio que vamos a encontrar. Entonces se considera a p de x como un polinomio de a lo sumo n grados. Es decir, si me dan 2 puntos, entonces el polinomio que voy a encontrar va a ser de 1 grado. Si yo tengo, por ejemplo, 5 puntos, entonces el polinomio que yo voy a encontrar va a ser de 4 grados. A los puntos me refiero a las coordenadas en X y en Y. Por ejemplo, X0, Y0. Este sería
un punto o una coordenada. Y así los n puntos que se tengan. Entonces, P de X se llamará un polinomio interpolante de los nodos o de cada uno de los puntos x0, y0, x1, y1 y xn, yn. No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta. Todo claro, Lee. Ok. Entonces tenemos como teorema 1, más que todo para ver la unicidad de un punto, de un polinomio interpolante, es que dado n más 1 puntos o nodos, el polinomio de a lo sumo n grados que pasa por estos nodos es único. Entonces, esto más que todo, este teorema de acá, nos sirve para garantizar que el polinomio que encontremos, dependiendo del procedimiento, va a ser el mismo. Es decir, si yo comienzo a hacer el procedimiento y lo aplico, voy a encontrar un polinomio y otra persona que aplique el mismo método con los mismos puntos tiene que llegar a ese mismo polinomio. No hay ninguna otra forma que encuentre un polinomio diferente. Entonces, para hacer la demostración, simplemente se considera lo que es el residuo, es decir, se toma el polinomio P sub n de x como el polinomio interpolante, pero yo ese polinomio lo puedo definir como un polinomio Q sub n de x más R sub n de x, donde el R sub n de x es el residuo. Este de acá es el residuo de un polinomio. Entonces, yo a través de la demostración veo que este residuo es igual a 0. Por lo tanto, este polinomio tiene que ser igual a P sub n de x. Más que todo es la idea de la demostración. Yo asumo que el polinomio, en este caso sería una demostración de no Q implica no P. Si se recuerdan cuando vieron demostraciones, tenían la implicación P implica Q, que es lo mismo que tener no Q implica no P, ¿verdad? Entonces, más que todo es por contradicción que se va esta demostración. Yo asumo que existen dos polinomios interpolantes, el cual uno lo puede escribir como a razón del otro, pero al final veo que ese polinomio es único. Por eso llego a que este de acá es igual a 0. Entonces, más que todo, esa es la idea de la demostración. Ahora, el método directo, este método se fundamenta en la construcción de un polinomio mediante la resolución de un sistema de ecuaciones cuyas raíces serán precisamente los coeficientes del polinomio. Es decir, dado un conjunto de nodos, es decir, n más 1 nodos, por ejemplo, donde el xy es diferente al xj. Aquí se lo voy a poner aquí a la par, de que no. Tendría que ser que el xy tiene que ser diferente al xj para un xy diferente a xj. ¿Qué garantizo con eso? Que no hay ninguna forma que, por ejemplo, si yo tengo el punto 1,2, entonces ya no voy a tener otro punto que tenga un 1 y aquí, por ejemplo, un 1,3. Esto ya no lo podría tener para construir un polinomio. ¿Por qué? Porque lo que se quiere o lo que se pretende es que cada polinomio es de forma lineal o cúbica, pero que para un punto no le correspondan dos nodos, porque entonces tendría un polinomio de esta forma. Por ejemplo, donde un punto tiene más de una coordenada. Entonces eso ya no sería posible. Entonces, por eso
lo que se pretende con esto es que cada valor de X le corresponde un valor de Y no podría tener esta forma. ¿Qué conlleva con esto? Que yo dado los n más 1 nodos, yo voy a tener un polinomio de grado n a lo sumo, a lo mucho, y está dada de esta forma, donde lo que yo quiero encontrar es el a sub 0, el a sub 1, hasta el a sub n, hasta el a sub n. ¿Cómo encuentro de esa forma? Lo voy a encontrar resolviendo este sistema de ecuaciones. Ya vamos a ver cómo encontramos o cuáles son estas coordenadas x0, x sub 0 al cuadrado, x sub 0 a la n, que nada más, estos no son exponentes, sino que son subíndices para numerarlos. Como cuando miraban matrices, que en una matriz tenían a sub 1, por ejemplo, en una matriz, cuando vieron matrices, tenían que este era a sub 1, 1, este era a sub 1, 2, este era a sub 2, 1 y este era a sub 2, 2. Entonces, de esta forma está en esta parte donde el índice superior es nada más el de la columna, no es que sea un exponente. Les digo esto porque a veces crea confusión pensando que el punto lo elevo al cuadrado cuando no es así. Entonces tenemos que las incógnitas de los coeficientes se resuelven en el sistema y así se determinan cada uno de los puntos. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo del método directo. Entonces nos dan esta función de acá, y me dicen que se genera esta tabla. Es decir, ¿cómo me genero esta tabla? Yo lo que hago simplemente es, estos puntos ya me los dan. Estos puntos los debo de considerar ya válidos. Lo que debo de hacer es, de cada uno de estos puntos, evaluarlo la función, y con eso encuentro la coordenada en Y. Es decir, yo tengo x igual a 2. Entonces, para encontrar la coordenada en Y, yo voy a evaluar la función en 2. Eso sería raíz de x aquí sería e a la 2 por 2 por esta x de acá, sobre raíz de 2 al cuadrado más 3x, sería más 3 por 2 más 2. Al resolver esto les da 1.15.76. Y lo mismo se hace con x igual a 2.2, que sería f de 2.2, que es igual a e a la 2 por 2.2 sobre raíz de 2.2 al cuadrado más 3 por 2.2 más 2. Y eso les va a dar 22.21. Y para el siguiente es cuando x es igual a 2.4. Entonces evaluarían la función en 2.4, que es nada más al valor de e, elevar a 2 por 2.4 sobre raíz de 2.4 al cuadrado más 3 por 2.4 más 2. Y eso les da
31.41. Entonces, con eso yo ya tengo lo que son mis coordenadas x0, y sub 0, que es igual a la coordenada 2,15.76. Tengo la coordenada x1, y sub 1, que es igual a 2.2, 22.21. Y tengo la coordenada x2, y sub 2, que es igual a 2.4, 31.45. Entonces, perdón, aquí es 41. Aquí era 31.41. Bien, entonces, y con eso encuentro lo que son las coordenadas. Entonces, así es como encuentro cada uno de los puntos. Los X siempre me los dan y los Y son los que comúnmente yo debo de encontrar. No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta. De mi parte todo está claro, Lick. Ok. Bien, entonces lo que me piden de ese ejercicio es que debo de construir el polinomio de grado 1 que interpola los primeros nodos de la tabla anterior mediante el uso del método directo. Entonces, ¿cómo lo aplico? Lo primero que hago es, para este caso, debemos de resolver el sistema de ecuaciones, que es, que en este caso sería nada más construir el sistema que ya hemos visto, que sería 1, 1, esto 1 y 1 es por defecto, aquí sería el x0, el x1, aquí encontramos la coordenada a sub 0, a sub 1, y eso lo igualamos a las raíces que son y sub 0 y y sub 1. ¿Por qué aquí tengo a sub 0 y a sub 1? Porque yo lo que pretendo es construir mi polinomio que va a ser de la forma a sub 0 más a sub 1 por x. De esta forma va a ser mi polinomio de grado 1. ¿Por qué tiene que ser un polinomio de grado 1 y no un grado mayor? Porque solo tengo dos puntos. Y recuerde, si tengo dos nodos, entonces a lo sumo el polinomio que voy a tener es un grado menor que el del nodo, es decir, sería 2 menos 1, que sería igual a 1, que es el grado del polinomio. Entonces, al resolver este sistema, nada más se le genera este sistema de ecuaciones, lo resuelven y encuentran que el valor de a sub 0 es igual a menos 48.74 y el valor de a sub 1 es igual a 32.25. Entonces el polinomio interpolante de grado 1 que interpola estos puntos es de esta forma. Sería de esta forma de acá. Donde simplemente sustituyen el valor de a sub 0, el valor de a sub 1 y le agregan la x. Para resolver este sistema lo pueden hacer de diferentes maneras. Ya sea lo hacen por el método de reducción de Gauss o ustedes determinan qué método utilizar.
No sé si hasta el momento tienen alguna duda o alguna pregunta. Vale, todo claro. Ok. Bien, con el método directo también existe otra forma de encontrar dicho polinomio, que es nada más utilizando esta fórmula de acá. El problema de utilizar este método es que este es, por ejemplo, para el polinomio de grado 1, pero para el polinomio de grado 2 se hace mucho más extenso. Entonces el cálculo es mucho más tedioso y tiende a complicarse en el sentido de que se pueden equivocar más rápidamente, pero al final simplemente es sustituir los valores, el x se mantiene, el x sub 0, el x sub 1, el valor de y sub 0, x1, x0, lo sustituye. Entonces aquí lo único que tienen que hacer es desarrollar lo que son las restas. Por ejemplo, tienen p sub 1 de x igual a x menos x2 sobre 2 menos 2.2 por 15.76 más x menos 2.2 sobre 2.2 menos 2 por 22.21. Nada más es sustituir estos valores tomando en cuenta que el x0, y sub 0 es igual a 2,15.76 y el x1, y sub 1 es igual a 2.2, 22.21. Entonces aquí lo primero que deben de hacer es resolver esta parte de acá, sería x menos 2 sobre 2 menos 2.2 sería menos 0.2 por 15.76 más x menos 2, 2.2 menos 2 sería 0.2 por 22.21. Luego eso les queda lo resuelven y ya llegan a este polinomio de acá. Donde el intervalo de solución es los puntos que han tomado de x de 2 a 2.2 porque van de este punto hacia este punto de acá. Ahora, ¿qué pasa si me piden construir el polinomio de grado 2? Entonces ahí voy a utilizar lo que son los 3 puntos. Entonces recuérdense que ahora deben de encontrar deben de construir el polinomio de la forma sería 1, como voy a ocupar 3 puntos, aquí sería x sub 0, x sub 1, aquí x sub 2, aquí sería x sub 0 al cuadrado, x sub 1 al cuadrado y x sub 2 al cuadrado. Eso es lo que han hecho acá. Luego lo que hacen es multiplicar este vector de acá,
lo multiplican por esta matriz y les queda este sistema de ecuaciones. Al resolver este sistema de ecuaciones, encuentran que A sub 0 es igual a 102.51, A sub 1 es igual a menos 112.125 y A sub 3 es igual a 34.375. Ahora, ¿cómo llegan a este polinomio de acá? Como les están pidiendo un polinomio de grado 2, eso quiere decir que este polinomio va a ser de la forma A sub 0 más A sub 1 por X más A sub 2 por X al cuadrado. Entonces, por eso lo que buscan es encontrar el valor de A sub 0, A sub 1 y A sub 2, y al encontrarlo simplemente lo sustituyen. En vez de A sub 0 ponen 102.51, este es el valor de A sub 0, este es el valor de A sub 1, y este es el valor de A sub 2. Y para determinar este intervalo, simplemente se consideran los puntos a tomar. En este caso han tomado desde 2 hasta 2.4. Por eso es que les queda este intervalo. Desde 2 hasta 2.4. Ahora, si les pido obtener una aproximación de f de 2.13 utilizando los dos polinomios calculados, entonces, y luego comparar los resultados. Primero lo que hacen es encontrar el f de 2.2, el peso 1 de 2.13 y el peso 2 de 2.13. Encuentran sus valores, en este caso es 20.92, para el otro polinomio es 20.7, y evaluándolo en la función, eso les da que es 19.69. Entonces, para encontrar, como les pide comparar los valores y encontrar un error o calcular el error relativo, entonces aplican la fórmula de error relativo, que es nada más el valor de P menos el P aproximado entre el valor real de P. Así lo tenían la fórmula de error relativo. Entonces, este sería como el valor de P, este sería un valor de P aproximado, y este sería el otro valor de P aproximado. Lo sustituye, y para el primer caso del polinomio 1, le da el error de 0.06246, y para el polinomio 2, le da un error de 0.05126. Entonces, este es para el polinomio de grado 1 y este es para el polinomio de grado 2. Lo que quiere decir es que entre mayor sea el polinomio, entre más grados tenga el polinomio, el error se va a hacer cada vez más pequeño. Pero lo que conlleva a tener más puntos a disposición y también hacer más trabajo a la hora de calcular la solución de la matriz. Entonces, al final la gráfica lo que se tiene la función f de x, el polinomio de grado 1 se aproxima un poco a la gráfica, pero el polinomio de grado 2 se aproxima muy bien a la gráfica f de x. Entonces eso es lo que representa. Aquí ya lo tenemos en colores. Si en este caso es con los primeros 3 puntos, pero si yo lo amplío, entonces este de rojo es f de x, este de verde es p sub 2 de x y este de azul es p sub 1 de x.
Entonces, siempre el P sub 2 es el que se aproxima más a la función f de x. Si yo quisiera que esto se hiciera más corto, tendría que tomar este punto de acá y o este punto de acá si lo quisiera ir haciendo como que más una mejor aproximación de esta función. No sé si hasta el momento tienen alguna duda o alguna pregunta. Si Todo no, bien, Nick. ok, continuamos con el siguiente ejemplo. Aquí ahora me dice, considera la siguiente tabla de datos que asocia el tiempo en segundos que tarda en calentarse un objeto y su temperatura en ese momento. Entonces, lo que yo tengo es un gráfico donde en el eje X mido el tiempo y en el eje Y mido la temperatura. Entonces me están dando de tiempo, por ejemplo, 10, 23, 35, 59, 68. Aquí no está bien espaciado, pero por ejemplo, aquí me han dado 12.53, aquí 12.87. $12.96. Entonces lo que tengo es que al graficar estos puntos, por ejemplo, 10 para un tiempo de 10, la temperatura se hace hasta los 12.57. Para un tiempo de 23, la temperatura llega a los 12.87. Para un tiempo de 35, la temperatura llega a un tiempo de 12.96. Y más o menos de esta forma me queda lo que es la gráfica. Entonces ahora me piden aproximar los puntos a manera que pueda yo determinar un polinomio el cual se acerque a esos puntos. Lo primero que debo de saber es cuántos nodos tengo. En este caso sería un nodo, dos nodos, tres nodos, cuatro nodos, cinco nodos. Al tener 5 nodos, lo que quiere decir que mi polinomio será de a lo sumo 4 grados. Es decir, es uno menos que el número de nodos. Entonces, más o menos el polinomio de grado 4, perdón, el polinomio de grado 4 queda de la forma a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado más a sub 3 x al cubo más a sub 4 x a la cuarta. Me quedará de esta forma. Por lo tanto, yo debo de construir primero obtener el polinomio de grado 4 que pasa por esos puntos. Entonces, yo tengo mi polinomio que va a ser de esta forma
y encuentro cada uno de esos puntos. En este caso, ya aquí ya tengo que mi valor para cada uno de ellos. Entonces resuelvo lo que es la función y encuentro esa solución. Ahora, ¿cómo he llegado a este punto de acá? Recuerden que yo debo de construir mi matriz, que va a ser de la forma, primero siempre 1, aquí sería x0, x1, x2, x3 y x4. Luego sería x sub 0 al cuadrado, x sub 1 al cuadrado, x sub 2 al cuadrado, x sub 3 al cuadrado, x sub 4 al cuadrado, y así hasta llegar a x sub 0 a la cuarta, x sub 1 a la cuarta, x sub 2 a la cuarta, x sub 3 a la cuarta y x sub 4 a la cuarta. Y haciendo eso les queda de esta forma la matriz. Luego la resuelven para que se les haga mejor resolver este tipo de ecuaciones, porque el trabajo de una ecuación ya de este tipo es bastante larga. Entonces les dejo como ayuda este link de acá, en el cual aquí ustedes pueden resolver la matriz más rápidamente. Incluso lo pueden ocupar ya sea en algún laboratorio o en el examen para resolver el ejercicio y poder resolver ese tipo de matrices. Entonces al final se llega a esta solución. Se llega a esta solución y se sustituye en el polinomio. Este sería a sub 0. Este sería el valor de a sub 1. Este es el valor de a sub 2. Este es el valor de a sub 3. Y este de acá es el valor de a sub 4. Entonces, ¿cómo se resuelve esta matriz? Simplemente se aplica el método de Gauss de reducción. Es decir, lo que se va haciendo es tratando de llegar a una matriz escalonada reducida a través de operaciones de fila. Entonces ahí se ve cada una de las operaciones que se hicieron en cada fila para llevarla a una matriz escalonada reducida, que sería esta de acá. De ahí se tiene el último valor y a partir de ello se comienza a encontrar cada uno de los demás, para encontrar cada uno de los otros valores. Entonces se tiene esa solución. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda de cómo se llegó a esta solución. No, todo claro. Ok, entonces ahora les pido obtener los valores estimados de temperatura para los tiempos 13, 42 y 65. Entonces, en este caso es nada más evaluar cada uno de estos puntos en el polinomio. Cuando evalúan 13 les da 12.6467. Cuando evalúan 42 les da 12.9721. Y cuando evalúan 65 les da 12.6477. Entonces, más que todo, eso sería. Y es simplemente aplicar el polinomio a esos puntos. Ahí para que ustedes puedan aplicar este método, el método directo, les dejo lo que son estos ejercicios que son similares a los trabajados. Entonces, este es muy similar al otro que hemos visto para que vean la parte de la reducción.
Estos serían los valores de x sub 0 y los valores de y sub 0. En ese no es necesario que los trabajen todos. Ahí ustedes pueden ver, escoger alguno de ellos y trabajarlo. Esto es como el ejercicio 1. Y luego esta es una aplicación que es simplemente sustituir la función. Entonces, y calcularlo. Este ya es un poco más trabajoso. Entonces, es más como tipo desafío. Ahí ustedes lo pueden revisar y cualquier duda me la hacen. Entonces, esto sería referente al método el método directo, que en resumen general, nada más para aplicar este método lo que deben de hacer es tener claro el polinomio que quieren encontrar según el número de puntos, y según ese número de puntos construyan la matriz, esta matriz de acá, y ya con esa matriz ustedes lo que hacen es resolverla y ya sustituyen los valores de a sub 0, a sub 1 y a sub n que encuentren del polinomio. Básicamente eso es lo que trata el método directo. Y si la matriz les queda muy grande, ocupan este de acá para resolverlo y se lo resuelve de esta manera por el método de Gauss. Ahora vamos a ver el polinomio de Lagrange, que trata sobre interpolación iterada. Entonces, dado un conjunto de nodos, entonces se tiene una función y por medio de un polinomio se interpolan cada uno de los puntos para encontrar dicho polinomio. En este caso, el polinomio de Lagrange se calcula de esta manera. Esto es para 2 puntos. Lo que debemos de calcular nosotros es más que todo en los f de cada punto, que ya no nos dan, porque si recuerdan, el y sub 0 es igual la función evaluada en x sub 0, el y sub 1 es igual a la función evaluada en x1. Lo que sí deben de calcular son L sub 0 de x, L sub 1 de x, que nada más es hacer este cambio, x menos x1 por x sub 0 menos x2. Este sería el L0 de x y el L1 de x, es decir, el coeficiente de Lagrange es igual a x menos x sub 0, x1 menos x sub 2. Ese es el caso que el polinomio es de grado 1. Pero ¿qué pasa si es de grado 2 o tienen más puntos? En este caso solo tienen 2 puntos. Pero en el caso de que tengan más puntos, entonces la forma de calcular esos polinomios es de esta forma, donde n representa el grado del polinomio y el k representa el grado del nodo que están evaluando. Lo importante de fijarse en esta parte de acá es que en este caso si tienen n nodos, es decir, ustedes tienen los x sub 0, y sub 0, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, y así les dan bastantes nodos hasta llegar al x sub n, y sub n, y les piden el polinomio para la posición k. Entonces van a ir como desde el primer punto, x menos x0, x menos x1, x menos x, k menos 1, y luego del k menos 1 se pasan hasta el k más 1, ya no evalúan el punto k, hasta el xn, y en la parte de abajo sí evalúan
el x sub k con cada uno de los diferentes puntos. Entonces, es prácticamente hacer lo mismo de acá arriba, solo que en vez de la x ponen en el x sub k. Entonces, esto es un poco complicado a la hora de verlo, es decir, de memorizar la fórmula, pero pueden tenerla ahí aparte anotada y a medida vayan resolviendo los ejercicios se les va a ir como quedando esa parte. Entonces, por ejemplo, les piden determine el polinomio de interpolación de Lagrange que pasa por el punto 2,4 y 5,1. Entonces, lo primero que hacen es lo siguiente. Primero tienen que encontrar cuáles son los puntos. Para eso yo lo voy a poner en la parte de acá. Tengo el punto x0, y sub 0. Eso va a ser igual a 2,4. Tengo el punto x1, y sub 1. Y eso va a ser igual a 5,1. ¿Qué me lleva con esto? Que el valor de x0 es igual a 2, el valor de x1 es igual a 5, además de eso, el y sub 0 es igual al f de x sub 0, y eso va a ser igual a 4, y el y sub 1 es igual al f de x1, y eso es igual a 1. Entonces, con solo estos dos puntos que me están dando, me están diciendo todo esto. Me están dando los nodos y los valores de x0, x1, y0 y y1. Entonces, ahora lo que voy a hacer es aplicar los coeficientes de Lagrange, que sería L sub 0 de x es igual a x menos x1 sobre x0 menos x1. Al sustituirlo, eso me queda x menos 5 sobre 2 menos 5. Y eso es simplemente x menos 5 sobre menos 3. Por eso es que me queda de esta forma. Lo mismo hago con el L1 de x, que el L1 de x es nada más x menos x0 sobre x1 menos x sub 0. Lo sustituyen, que les queda de esta manera, y encuentran este polinomio. Ahora con eso yo ya puedo construir mi polinomio de Lagrange, que sería el polinomio es igual a L sub 0 de x menos x1, perdón, aquí sería L sub 0 de x por f de x sub 0 más L sub 1 de x por f de x1. Sustituyen los valores. El L sub 0 de x es igual a menos 1/3 de x menos 5. El f de x0 es este 4. Entonces por 4 más el n1 de x es igual a 1/3 de x menos 2. Todo eso por el f de x1 que es igual a 1. Entonces lo resuelven de esta manera y llegan a que el polinomio que les queda es menos x más 6.
Si se grafican esos puntos, sería de esta forma, el punto 2,4 y el punto 5,1, y el polinomio de Lagrange, que es de la forma menos x más 6, es justo la línea que une esos dos puntos. Entonces, ¿en qué consiste el polinomio de Lagrange? Lo que consiste es que dada una función f de x, que es esta que está en celeste, se pretende encontrar un polinomio que se asemeje a esa función. Dada la función, se trata de encontrar un polinomio que haga un recorrido parecido a la función. Entre más puntos yo tenga, ese polinomio se va a pegar más a la función real. No sé si hasta el momento tiene alguna duda o alguna pregunta. No, listo, claro. Ok. Bien, entonces, como ejercicio se tienen estos dos funciones en los cuales se tienen estos puntos x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Y lo que se pide es encontrar el polinomio de grado 1 y de grado 2, luego evaluar la función en este punto y calcularle el error para cada una de estas dos funciones. Sería este de acá y esta función de acá. Yo aquí ya les coloco lo que es la solución para que se puedan guiar de cómo hacer este ejercicio. Si gustan, lo vamos a dejar. Voy a agregar unas. Para hacer esta parte de acá. Bien, entonces para encontrar el polinomio, por ejemplo, para encontrar el polinomio de grado 1, eso va a ser igual al L sub 0 de x por f de x sub 0 más L sub 1 de x por f de x1. Ahora, ¿a qué es igual lo que sí tengo es x sub 0, que es igual a 0. Tengo también x sub 1, que es igual a 0.6. Tengo x sub 2, que es igual a 0.9. Como me pide un polinomio de grado 1, solo voy a utilizar los primeros dos puntos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es encontrar cuánto vale y sub 0. Pero y sub 0 es igual a f de x sub 0. Entonces, es nada más evaluar esta función en x sub 0, que sería la raíz de 1 más 0. O si lo dejan mejor se los dejo indicado para que se entienda un poco más. Sería 1 más x sub 0, que nada más raíz de 1 más 0 es igual a raíz de 1. Entonces, esto sería igual a 1.
ya tengo el valor de y sub 0. Lo mismo hago para y sub 1, que sería igual a evaluar la función en x1. Esto es igual a 1 más la raíz de 1 más x1, que está igual a raíz de 1 más 0.6. Este es igual a raíz de 1.6. ¿Y eso cuánto les daría? No sé si tiene calculadora ahí. Raíz cuadrada de Sí, ya 1.6. voy. 1.27, 26 aproximadamente, licenciado. Ok. 1.26. Sería aquí 1.26 aproximado. ¿Sí? Bien, entonces lo siguiente que debe de hacer es encontrar el L sub 0. Perdón, aquí sería el L sub 0 de X, que es igual al X menos el X sub 0 sobre el X sub 0 menos X1, perdón, aquí es X1. Esto no es nada más que X menos 0.6 sobre, aquí sería 0 menos 0.6. Este es igual a X menos 0.6 sobre menos 0.6. Ahora el L sub 1 de X es igual a X menos X0 sobre X1 menos X0. Esto es igual a X menos 0 sobre 0.6 menos 0. Esto es igual a X sobre 0.6. Entonces, mi polinomio, que de esta forma voy a sustituir los valores. Los voy a comenzar a sustituir acá. Vamos a utilizar este color. Entonces, aquí mi polinomio de grado 1 sería igual a L sub 0, que es X menos 0.6 sobre menos 0.6 por f de X sub 0, que eso es igual a 1, que sería este de acá. F de X sub 0. Y este es igual a f de X sub 1. Luego más L sobre 0. X sobre 0.6 por el f de X sub 2, que en este caso sería 1.26. Entonces, resolviendo esto me queda igual a X menos 0.6 sobre menos 0.6. Por 1 no me cambian nada más 1.26x sobre 0.6. Ya desglosándolo me queda menos x sobre 0.6. Este menos entre menos me da más. 0.6 entre 0.6 es 1. En este caso lo voy a dejar indicado. En el momento solo lo que estoy haciendo es repartiendo el denominador a cada uno de los numeradores. Más 1.26x sobre 0.6. Entonces mi polinomio 1
de x es igual a menos x sobre 0.6 más 1, que es esta parte de acá. 0.6 entre 0.6 es 1, más 1.26 entre 0.6, ¿cuánto le da? Dos punto uno litros. 2.1. ¿Sí? Entonces sería 2.1 por x. Aquí esto lo podemos hacer de una vez. Es decir, para saber cuánto le queda este valor de acá. ¿Cuánto le da menos 1 entre 0.6? Menos 1.67 aproximadamente. Entonces sería menos 1.67x más 1 más 2.1x. Entonces, esto es igual. 2.1 menos 1.67, ¿cuánto le da? Creo que sería 0.43x más 1. Que en este caso, aquí tenemos 0.467251x más 1, es decir, este de acá, este de acá, y la diferencia surge porque aquí han utilizado 2, 4, 6 dígitos. Entonces, ahí es donde está la diferencia con este que hemos encontrado nosotros en esta parte de acá, que solo nos guiamos con 2 dígitos. Pero al final, si el problema no les dice con cuántos dígitos se debe de calcular, estaría también se tomaría como bueno. Ahora vamos a calcular el polinomio de grado 2. Ahora el polinomio de grado 2 tiene que ser igual al L sub 0 de x por f de x sub 0 más L sub 1 de x por f de x sub 1 más L sub 2 de x por f de x2. Ahora, como se pide un polinomio de grado 2, estos subíndices van cambiando de esta celda. Ahora les quedarían de esta manera. Aquí sería de grado 2, el polinomio 0, perdón, el de grado 2, el coeficiente 1, de grado 2, el coeficiente 2. Entonces, ahí lo que cambia son los subíndices y la forma de cómo calcularlo.
Lo que sí se mantiene es los datos que tenemos a disposición. Por ejemplo, tenemos el x0, que siempre se mantiene como 0, el x1, que siempre se mantiene como 0.6, el x2, que siempre es 0.9. Ahora, como es de grado 2, sí vamos a utilizar los 3 puntos. Y además ya encontramos cuánto vale y sub 0, que es igual a f de x sub 0. Y eso del paso anterior nos dio que era 1. Ya encontramos el y sub 1, eso es igual al f de x1. Y del paso anterior nos dio, aquí vamos a ocupar más decimales. Entonces aquí sería 1.26 4911. Y ahora vamos a encontrar el y sub 2, que es igual al f de x2, que sería igual a raíz de 1 más x2, que este es igual a raíz de 1 más 0.9. Este es igual a raíz de 1.9. Y esto les daría 1.33784 0.5 aproximadamente. Entonces ese sería el valor de y sub 2. Ahora, ¿qué más se tiene que hacer? Ahora debo de calcular cada uno de los coeficientes. Es decir, yo voy a calcular el L de grado 2 de la posición 0, que sería este de acá. Esto ahora es igual a x menos x1 por x menos x2 sobre x sub 0 menos x1 por x sub 0 menos x sub 2. Ahora ya se amplía. ¿Por qué? Porque ahora debo de tomar cada uno de los puntos. Como estoy en la posición 0, no tomo el valor de x0 arriba, solo el valor de x1 y el x2. Y si se fija, la misma parte de arriba es lo de abajo, solo que en vez de x pongo el x sub 0. También voy a calcular L de 2,1, que esto sería igual a x menos x sub 0 por x menos x sub 2 sobre x1 menos x sub 0 por x1 menos x sub 2. Entonces, ahora sí se fija que como estoy calculando este coeficiente, que es de la posición 1, entonces ya no tomo en cuenta el x1 en la parte de arriba. Y sí tomo en cuenta los otros dos puntos. Y en la parte de abajo, en vez de la x, pongo el x1. Entonces, esa es como la forma de cómo irse aprendiendo cómo se desarrollan estos coeficientes. Por ejemplo, para este de acá, no voy a tomar en cuenta el x2, pero sí el x0 y el x1. Entonces sería x menos x0 por x menos el x1. Y ahora esto mismo que copié arriba es la parte de abajo, solo que en vez de la x pongo el x2. Sería x2 menos x0 por x2 menos x1. No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta.
No, Lick, solo sería ir prendiéndose como dice el proceso. Correcto. Entonces, aquí nada más lo voy a dejar indicado, que sería que tiene que resolver x menos 0.6 por x menos 0.9 sobre 0 menos 0.6 por 0 menos 0.9. Perdón, aquí sería... Ajá, correcto. Esto es igual a x menos 0.6 por x menos 0.9 y abajo les quedaría menos 0.6 por menos 0.9. Ahora resolviendo este sería x menos 0 por x menos 0.9 y en la parte de abajo les quedaría 0.6 menos 0 por 0.6 menos 0.9. Eso sería igual a x por x menos 0.9 y aquí les quedaría 0.6 por menos 0.3. Y este de aquí sería x menos 0 por x menos 0.6 sobre 0.9 menos 0 y 0.9 menos 0.6. Eso sería igual a x por x menos 0.6 sobre 0.9 por 0.3. Por ejemplo, si yo resuelvo este, sería nada más multiplicar el x por lo que está dentro del paréntesis, que sería x al cuadrado menos 0.9x sobre 0.6 por menos 0.3 sería menos 0.18. Eso sería igual a x al cuadrado menos x al cuadrado sobre 0.18 menos entre menos se hace más 0.9 entre 0.18x. Entonces esto le quedaría igual. Aquí sería menos 1 entre 0.18 es igual a 5.5 y varios 5. X al cuadrado más 0.9 entre 0.18, eso es 5x. Entonces, este sería para este primer punto. De la misma forma se resuelven los otros, solo que aquí les quedan un poco más largo, por ejemplo este, porque se hace más multiplicación. Y al final llegan a este polinomio de acá. Este polinomio de acá. Luego se evalúa el punto en el polinomio. Y para encontrar el error se evalúa el punto de la función y se hace la resta. Entonces, de la misma forma hacen este. Y ya luego me dicen cómo les queda. Ahora vamos a ver en qué consiste el método de Neville. No sé si había alguna pregunta o duda de lo anterior. No, Lick, todo está bien. Ok. Entonces, del método de Neville, lo que tiene es que tienen n más 1 nodos y se encuentran lo que son los enteros de m1 hasta m sub k
tal que eso están entre el número de grados del polinomio, donde cada k es un polinomio de Lagrange. Entonces, ¿en qué consiste más o menos? Lo que tienen es que por cada par de puntos, ustedes deben de encontrar estos polinomios. Si me dan 2 puntos, el x sub 0 y el x sub 1, yo voy a tener un polinomio de la forma 0,1 que al final va a tener de grado 1. Igual, para cualesquiera pares de puntos, siempre mi grado va a ser de 1. Si ya me dan 3 nodos, entonces mi polinomio va a ser de grado 2. Si me dan 4 nodos, mi polinomio va a ser de grado 3 y así consecutivamente. Entonces, a diferencia del método de Lagrange, los polinomios generados a partir del método iterado son recurrentes, es decir, que uno se construye a raíz del otro. Por ejemplo, yo tengo los puntos x1, los puntos x0, x1, x2, x3, x4. Con ella encuentro los polinomios p sub 0, p sub 1, p sub 2, p sub 3 y p sub 4. De estos dos, yo voy a encontrar este polinomio de acá. Perdón. Luego, utilizando estos dos puntos, yo voy a encontrar este polinomio de acá. Luego, utilizando estos dos puntos, yo voy a encontrar este polinomio. Y por último, encontrando, vamos a usar otro color, utilizando estos dos puntos, yo voy a encontrar este polinomio. Y así, por ejemplo, si yo utilizo estos dos puntos, encuentro este polinomio. Si yo utilizo estos dos puntos, yo encuentro este polinomio. Y si yo utilizo estos dos puntos, yo voy a encontrar este polinomio. Así es la forma de por qué se llama iterada, porque a raíz de los polinomios anteriores yo encuentro el siguiente. Entonces lo que se pide es encontrar para cada uno los q, que al final eso me sirve para construir mi polinomio. Entonces, de manera general, lo que yo tengo que hacer es encontrar cada uno de estos valores. Vamos a ver. De esta tabla, yo lo que hago es encontrar estas similitudes. Esto no es nada más que nomenclatura, pero al final esos dependen del anterior. Quizás vamos a hacer un ejercicio para que se vea mejor. Y al final, a la hora de construir el polinomio, les queda de esa manera. A ver si había algo que aquí no les mencioné. Ahí estamos. Bien, entonces vamos a hacer quizás un ejemplo para que les quede más claro. Lo primero que me dice, por ejemplo, vamos a tener este ejercicio. Este ejercicio de acá. Me dice aplique el método de Neville para aproximar raíz de 3 con esta función. Y me dan estos valores. El valor de x sub 0, el valor de x sub 1 y el valor de x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Entonces al final yo voy a construir una tabla que tengo estos puntos, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Voy a calcular el x menos el xy y voy a calcular cada uno de estos coeficientes. Q sub 0, Q sub 1,0, Q sub 2,0
Y así de estos dos se desprende este de acá y así consecutivamente para los demás. Entonces, lo primero que deben de hacer es, ¿qué función me han dado? Es f de x igual a 3x. ¿Qué número me están dando para aproximar? Me dicen que aproxime raíz de 3. Pero este número raíz de 3, ¿cómo lo puedo escribir también? Como 3 elevado a la 1 medio. Entonces, si se fija, este número se parece mucho al de la función. Para este número, ¿cuánto debe de valer x? Es decir, si yo hago la analogía de esto, ¿cuánto debe de valer x para que esta función me quede de esta forma? Va a valer 1, ¿Cómo? 1, y a No, 1, x igual a 1. no. Si yo tengo, por ejemplo, si yo pongo f de 1, eso sería igual a 3 elevado a la 1. Ah, No me entonces queda sería 1/2. correcto, sería 1 medio. Perdón, aquí. Porque si yo tengo f de 1 medio, eso sería igual a 3 elevado a 1 medio. Por lo tanto, aquí el valor de x tendría que ser 1 medio. Entonces, eso es lo primero que cuando me dan una función y me dan un valor a qué aproximar, lo primero que yo debo hacer es escribir ese valor en términos de la función para encontrar ese valor de x. Hoy ya tengo que x es igual a 1 medio. Por lo tanto, voy a proceder a calcular cada uno de estos valores. Aquí la tabla deben de tener mucho cuidado de cómo van seleccionando los valores de Q. En este caso sería Q sub I, 0, el IVA de primero porque el de la primera, el primer número es el que va cambiando. De ahí sería Q sub I, 1 porque el segundo 1 se mantiene y el primero es el que va cambiando. Es con relación a la fila. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de estos valores. Los primeros que ya tengo es el valor de x. También ya tengo el valor de x sub 0, que es igual a menos 2. Tengo el valor de x1, que es igual a menos 1. El valor de x sub 2, que es igual a 0. El valor de x3, que es igual a 1. Y el valor de x4, que es igual a 2. Lo siguiente que hago es encontrar esta parte de acá, los x menos xy. Entonces, eso lo vamos a hacer en esta parte. El primero que voy a hacer es x menos x sub 0. Eso tendría que ser igual a 1 medio menos el x sub 0 es menos 2. X sub x es, esto no se deben de olvidar, x es igual a menos 1 medio, que es lo mismo que tener 0.5, ¿verdad? Entonces, ese es el valor de x y vamos a utilizar estos x sub 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, aquí yo lo puedo escribir de esta forma directamente. Sería igual a 0.5 menos 2. Eso es igual a 0.5. Menos por menos es más. Sería más 2. Eso es igual a 2.5. Luego lo que hago es el valor de x menos x sub 1. Eso va a ser igual a 0.5 menos menos 1. Eso es igual a 0.5 más 1.
es igual a 1.5. Luego yo voy a encontrar el valor de x menos x2. Eso es igual a 0.5 menos 0. Eso es igual a 0.5. Luego x menos x3. Eso es igual a 0.5 menos 1. Eso es igual a menos 0.5. Luego x menos x4. Eso es igual a 0.5 menos 2. Y eso es menos 1.5. Lo siguiente que voy a encontrar es cada uno de estos valores de q sub i, 0. Para eso yo voy a utilizar lo que es esta fórmula de acá. Es decir, yo tengo esta fórmula donde yo voy poniendo el q i, j de x es igual al x menos el x y j por el x y j menos 1 menos el x menos xy por el valor de q de i menos 1, j menos 1. Todo esto sobre xy menos xj. Y aquí tendría que ser i menos j. Es decir, nada más he transcrito esta función de acá, porque esta es la que vamos a estar utilizando. Entonces vamos a guiar por los índices de este i con j para conocer cuáles le corresponden a esta tabla de acá. Por ejemplo, vamos a calcular el q sub 0, q de 0,0 para no estarnos moviendo tanto. Voy a copiar esta función de acá. Y esta sería la función que vamos a estar utilizando. Entonces, primero yo tengo que encontrar el valor de q, j 0,0, que sería este punto de acá. Entonces, eso va a ser igual a x menos x de 0 menos 0 por q de 0, 0 menos 1 menos x0 por q de 0 menos 1, j menos 1, 0 menos 1. Sobre x de 0 menos x de 0 menos 0. Eso sería para el primer valor, que serían estos de acá. Entonces, sustituyendo ese primer número sería x menos x sub 0 por
Este Q sub 0,1 no lo tengo. Aquí sería 0, menos 1 menos x sub 0 de Q de menos 1, menos 1. Ah, perdón. Aquí yo me estoy equivocando. Esta fórmula de acá me sirven para las segundas funciones. Es decir, me sirve para este de acá. Para estos primeros, simplemente yo lo que hago es utilizar los valores de P sub 0. Y estos valores nada más son los valores del evaluados en la función. Es decir, lo vamos a ocupar después. Es decir, comenzando otra vez. Para los primeros valores, el Q sub 0,0 es igual al valor de P sub 0. Pero este valor de P sub 0 es igual al F evaluado en X sub 0, que sería nada más 3 elevado a la X sub 0. Eso es igual a 3 elevado a la menos 2. Y eso les da 3 a la 1 sobre 3 al cuadrado, que es igual a 1 sobre 9. ¿Esto cuánto les da? Esto es 0.111 y un montón de unos. Ahora el Q de 1,0. Esto es igual a P sub 1. Esto es igual a la función evaluada en x1. Eso es igual a 3 elevado al x1. Eso es igual a 3 elevado a la menos 1. Eso es igual a 1/3. Y eso es igual a 0.3. Y ahí el montón de 3. Ahora el Q de 2,0. Eso es igual a P sub 2, perdón. Eso es igual a la función evaluada en x2. Es 3 elevado a la x al cuadrado. Es igual a 3 elevado a la 0. Y eso es 1. Luego tienen el Q de 3,0. Eso es igual a P sub 3. Eso es igual a F de x3. Entonces 3 elevado a la x3. Eso es igual a 3 a la 1. Eso es igual a 3. Y el Q de 4,0 es igual al polinomio de grado 4 o a la función evaluada en x4, que es igual a 3 elevado a la x a la cuarta. Eso es igual a 3 al cuadrado. Y eso es igual a 9. ¿Hasta aquí estamos bien o tenemos alguna duda o alguna pregunta? Eso se hace simplemente por esta parte de acá. Los primeros Q se evalúan con respecto a los P sub 0. Entonces, ahora vamos a hacer los restantes. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, licenciado, todo bien. Ok, entonces ahora sí vamos a hacer uso. Por ejemplo, tenemos Q de
1,1. Ahora sí vamos a utilizar lo que es esta fórmula de acá, que sería x menos, como y vale 1 y el j vale 1, 1 menos 1 sería 0. Entonces sería x0. Por el q de 1, sería j menos 1, j vale 1, menos 1 sería 0. Es decir, este índice de acá es el valor de y, y este índice de acá es el valor de j. Eso es para lo que vamos a estar utilizando. De y menos xy, que sería x1, por el valor de q de 1 menos 1 es 0, y j menos 1 es 0. Aquí sería x1 menos x1 menos 0 sería 1 menos 1 sería 0. No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta. Todo bien. Ok. Entonces ahora sustituimos los valores, que sería igual a x menos el x sub 0, que es menos 2, por el valor de q de 1,0, y ese vimos que nos daba 0,3. Menos el valor de x menos x1, que eso es menos 1, por el valor de q de 0,0, eso nos dio 0,11. Todo eso entre x1, que es menos 1, menos x sub 0, que es menos 2. Pero el valor de x yo ya lo conozco. Este valor de x yo ya sé que es 0,5. Entonces sería 0,5 menos por menos se me hace más 2 por 0,3 menos el valor de x yo ya sé que es 0,5, menos por menos se me hace más, sería 1 por 0,11. Todo eso entre menos 1, menos por menos se me hace más, 2. Esto sería igual a 2,5 por 0,3 menos 1,5 por 0,11. Todo eso entre menos 1 más 2 sería 1. Y como está el 1 abajo, ya no lo... Si gustan, lo ponemos solo para indicar. Entonces, 2,5 por 0,3 les da 0,83 y el montón de 3. Menos 1,5 por 0,11. Eso es igual a 0,16 y el montón de 6. Y ahora 0,83 menos 0,16. Eso es igual a 0,666 y el montón de 6. Entonces el valor de Q de 1,1 tendría que ser igual a 0,6. Ahí el montón de 6. Y de la misma forma se van calculando cada uno de los valores de Q utilizando esta fórmula de acá. Y se van completando lo que es esta tabla utilizando los Q anteriores. Por eso es muy importante cómo va la notación, cómo va esta notación. Y al final lo que les va a quedar en la tabla es de esta manera.
les va a quedar el valor de Q de 1,0. Encontramos estos. Encontramos este primero. De la siguiente forma van a encontrar los otros. Este es 0. Y así van encontrando los demás valores de Q. Y al final llegan a que la aproximación es esta cantidad de acá. Entonces raíz de 3, que es del polinomio 4 evaluado en un medio, es igual a este número de acá. No sé si queda alguna duda o alguna pregunta. De mi parte todo está claro. Ok. Entonces, ahora vamos a ver la parte de diferencias divididas, que es de polinomios interpolantes de Newton. Entonces, siempre lo que se pide es, o lo que se busca es encontrar un polinomio que represente una función donde tenemos que a sub 0 es igual a la función evaluada en x sub 0. El a sub 1 ya ahora depende del f de x sub 1 y el f de x sub 0 entre x1 menos x sub 0, y así vamos encontrando cada uno de los demás. Entonces, esta es como la fórmula general, pero que lo que deben de fijarse es en este cuadro. Al final lo que se va recreando es este cuadro de acá, donde cada uno de los valores tenemos los valores de x sub 0, x sub 1, x sub 2, 3, 4 y 5. Primero se encuentran estos valores de f de x sub 0, f de x sub 1, f de x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5. Y utilizando estos dos valores, se encuentra este de acá. Utilizando estos dos valores se encuentra este. Y así se va haciendo la cadena o las iteraciones para ir encontrando cada uno de los valores restantes. Ahora, ya a manera de ejercicio, por ejemplo, nos piden que utilicemos esta fórmula para aproximar este valor, f de 8.4. Si tenemos que f de 8.1 es igual a este, f de 8.3 es igual a este valor, f de 8.6 es igual a este valor y f de 8.7 es igual a este valor. Entonces lo que tenemos que construir es cada una de estas funciones para x, f de x, las primeras diferencias, las segundas diferencias divididas y las terceras diferencias divididas. En este caso, como nos dan 4 puntos, entonces vamos a llegar hasta las terceras diferencias divididas. Si nos dieran un punto más, tendríamos que hacer otra iteración. Pero ya lo vamos a ver. Entonces, para empezar, tenemos los valores de x, que son x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Donde x sub 0 es igual a 8.1, x sub 2 es igual a 8.3, perdón, x sub 1 es igual a 8.3, x sub 2 es igual a 8.6 y x sub 3 es igual a 8.7. Lo siguiente que vamos a hacer es encontrar los f de x. Perdón. Entonces tenemos que f de x sub 0 es igual a 16.94 41,0. F de x1 es igual a 17.94
56,49,2. F de X sub 2 es igual a 18.5051,5 y F de X3 es igual a 18.8209,1. Ahora vamos a encontrar las primeras diferencias. Para ello, lo que vamos a hacer es que de estos dos, vamos a encontrar las diferencias de X sub 0, X sub 1. Utilizando estos dos, vamos a encontrar las diferencias de X sub 1, X sub 2. Y utilizando estas diferencias, vamos a encontrar las de X sub 2, X sub 3. Y al final no es más que utilizar esta fórmula de acá. Esta y esta de acá. Entonces, eso lo vamos a hacer acá. Vamos a encontrar las diferencias de X sub 0 con X sub 1. Eso nos dice que es igual a F de X1 menos F de X0 entre X1 menos X0. Entonces, F de X1, yo sé que es 17.56, 49,2, menos F de X0, que es 16.94,41,0. X1 es 8.3 y X0 es 8.1. Lo de arriba, la resta de arriba, ¿cuánto les da? Eso les daría 0.62082 entre 8.3 menos 8.1 es 0.2 y al hacer la diferencia eso les da 3.1041. Lo mismo hacen para la siguiente diferencia, que sería la de X1 con X2, que es igual a F de X2 menos F de X1 entre X2 menos X1. Entonces sustituyen los valores. El F de X2 es 18.50, 51,5 menos 17.56, 49,2 entre 8.6 menos 8.3. Y esa resta les da
0.98658 y 8.3 menos 8.6 menos 8.3 es 0.3 y al hacer la división les da 3.2886 y así van encontrando cada uno de los demás valores hasta que al final les va a quedar de esta manera con cada uno de los puntos. Por lo tanto, el polinomio de grado 1 sería nada más utilizando los primeros dos componentes. El polinomio de grado 2 sería el polinomio de grado 1 más la siguiente componente. Y el polinomio de grado 3 sería igual al polinomio de grado 2 más utilizando la tercera componente. Entonces les queda de esta manera y al evaluar el punto en cada uno de esos polinomios les da esa solución. Entonces, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta por el momento. Si no es así, nos quedamos hasta acá con esta tutoría. El día lunes les estaría enviando lo que es el video con el material a utilizar, el que hemos utilizado. Igual si al revisarlo tienen alguna duda o algunas preguntas, lo pueden hacer y con gusto se la voy a resolver. Esto sería todo. Que pasen feliz fin de semana. Gracias, Lick. Gracias por todo.